Buenos días, familia. Buenos días, hermanos. Señor les bendiga a todos ustedes que me están viendo a la distancia. Bienvenidos a un culto más, un domingo de meditación. A la distancia todavía, a la distancia, pero compartiendo el mensaje de la palabra de Dios. Adoremos, hermanos, adoremos a Dios a la distancia. Seguimos a la espera, hermanos, observando los cambios en el semáforo. Es probable, hermanos, con la ayuda de Dios, que el siguiente mes, si las cosas siguen avanzando como hasta ahorita, ya estemos volviendo o por lo menos ya haciendo planes más concretos de cuándo volver a los cultos presenciales. Creo que ya nos extrañamos, ya queremos adorar juntos, estando verdaderamente, presencialmente, en el templo, adorando al Señor. Pero lo queremos hacer con seguridad, no queremos exponernos y vamos a estar observando, hermanos, y ya recibiremos noticias según lo que suceda en el semáforo. El Señor nos bendiga a todos, el Señor nos edifique a través de su palabra. Y hoy, hermanos, quiero iniciar una serie nueva, así como los jueves también hemos tenido series. Y hoy quiero iniciar una serie nueva para los domingos, hermanos. Quiero hablar acerca del camino del arrepentimiento. Y quiero estar abordando, hermanos, diferentes aspectos importantes del arrepentimiento en la vida del cristiano, hermanos. Y normalmente, cuando hablamos acerca del arrepentimiento, creemos que estamos hablando solamente de aquellos que se encuentran aún sin conocer a Cristo, como luego decimos, que aún están en pecado. Bueno, la Biblia tiene mucha, pero mucha enseñanza, hermanos, acerca del arrepentimiento en el Hijo de Dios. Ciertamente, la palabra de Dios nos dice que Jesús, este es el texto base que yo estaré usando para estar abordando el tema del arrepentimiento. Lucas 5:32, hermanos, nos dice que el Señor Jesús, cuando alguien por ahí les criticó acerca de ciertas costumbres, ¿no? Usted lo puede leer. En Lucas 5:32 el Señor les dijo: yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y esto es algo bien importante, hermanos. Es bien importante encontrar el sentido de las palabras, la importancia de lo que el Señor Jesús dijo. Y a mí me gusta mucho recordar, hermanos, imaginarme que en cada situación vemos que juntamente con el Señor Jesús estaban sus discípulos. El mensaje también estaba siendo entregado a sus discípulos, los que andaban con el Señor, los que eran sus allegados, sus cercanos. Y en muchas ocasiones el Señor Jesús habló del arrepentimiento, incluso hablando en el Sermón del Monte, si recuerda, Mateo 5 al 7, nos habla de que el Señor Jesús les enseñaba ciertamente a las multitudes, pero en medio de ellos estaban los discípulos. Y a mí me agrada que cuando empieza el Sermón del Monte, dice que estando sus discípulos, dice, entonces abriendo su boca les empezó a enseñar, pero habla de los discípulos. No vamos a hablar de eso, pero a lo que yo quiero llegar es que el mensaje del arrepentimiento no es solamente para aquellos que aún no se han arrepentido de sus pecados, como para profesar la fe cristiana. Ciertamente, así es, para arrepentirse de los pecados, pero para todos, aún para los cristianos. En el libro del Apocalipsis, hermanos, después de una de las ocasiones en que el Señor desata su ira y trae juicio sobre el mundo entero, dice
que ni aun así se arrepintieron de sus pecados, de sus hechicerías, de sus fornicaciones, sino que maldijeron a Dios. Este versículo nos habla de que Dios continuamente está buscando el arrepentimiento, aún en el libro del Apocalipsis, donde vemos tantos acontecimientos de Dios desatando su ira y su juicio sobre el pecador. Aún ahí en medio de eso vemos que el mensaje es esperando un arrepentimiento. Pero hoy, como vuelvo a decir, yo quiero hablar acerca del camino del arrepentimiento. Y como Lucas en alguna parte dice, cuando el Señor Jesús les dijo a sus discípulos, todo aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día, dijo el Señor Jesús. Esto habla de un seguimiento a diario. Esto habla de tomar la cruz a diario. Esto habla de negarse a sí mismo a diario. Entonces, nosotros debemos entender que el Señor nos llama continuamente al arrepentimiento. Podríamos errar, hermanos. Podríamos errar si nos atrevemos a pensar que el cristiano no comete pecado. Yo no voy a decir que el cristiano es pecador, porque el término pecador es alguien que se dedica de manera continua a pecar. Pero el cristiano comete errores y peca. El mismo escritor sagrado, tanto Pedro como Juan, nos hablan de un abogado que hay. Dice que Juan dice en sus cartas, dice, esas cosas les escribo para que no pequen, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo. Entonces, el cristiano peca. Pero vuelvo a decir, el mensaje y la enseñanza será mantenernos de a continuo en el camino del arrepentimiento. Quiero ilustrar antes de iniciar con esta. Es como una anécdota. Dice que un niño, al volver a su casa después de un culto de avivamiento, le dijo a su madre: don fulano de tal está arrepentido y buscando la paz con Dios, pero no la encontrará esta noche. Entonces la madre se viene y le pregunta: ¿por qué dices eso, hijo? Porque solo tenía doblada una rodilla, madre, dijo, y no hallará la paz mientras no doble las dos. Es un pensamiento de niño, ¿no? Y tiene mucho que ver con las cosas, como las ilustramos, como en veces los niños escuchan las ilustraciones de los adultos cuando están predicando. Esta anécdota dice que un niño que había escuchado las peculiaridades de cierta denominación, ¿no? Hay denominaciones que en veces tienden a ser muy ilustrativas, así, con ese tipo de enseñanzas, pero algunas veces los niños no la captan. Nosotros captamos esto que, pues en algún momento alguien le debe haber dicho al niño que un verdadero arrepentido, una persona verdaderamente arrepentida, dobla sus dos rodillas pidiendo perdón. Pero nosotros debemos de captar esto, la actitud que una persona tiene para acercarse buscando el perdón de Dios es bien importante. No vamos a decir las formas, precisamente las formas, pero sí la actitud interna, lo que uno demuestra y también lo que se ve cuando nos acercamos a Dios. Hay un pasaje, hermanos, que está en Lucas también, precisamente, capítulo 13. Usted busque ahí en capítulo 13, son los primeros versículos, son 5 versículos solamente. Y dice este pasaje: en este mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís,
todos pereceréis igualmente. Aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís todos pereceréis igualmente. Reina Valera. Perdón. Como les digo, me parece bien interesante. Yo, cuando estaba leyendo e imaginando, es un pasaje que yo ya había leído pues muchas veces, ¿no? Y normalmente cuando yo pensaba en este pasaje pensaba en los discípulos. Y vamos a orar para que el Señor bendiga su palabra. Señor, bendice tu palabra de esta mañana. Que sea, Señor, como una brújula que nos redirecciona constantemente hacia ti, Señor, porque tú deseas que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Por consiguiente, Señor, haz que tu palabra haga aquello para lo cual ha sido enviada en la vida de cada uno de nosotros. Que tu palabra, Señor, y solamente tu palabra sea esas buenas noticias que necesitamos el día de hoy. Bendice hoy tu palabra, una vez más, por los méritos de Jesús. Amén. Yo siempre, hermanos, cuando menciono, cuando abordo este pasaje, yo siempre pienso en los discípulos. Y les digo, yo en un principio pensaba que esta palabra estaba dirigida específicamente a los discípulos, pero ya leyendo, investigando, incluso leyendo de manera paralela, porque muchas partes que encontramos en todo este capítulo y el capítulo anterior también lo encontramos en Mateo y en Marcos. Pero tanto en Marcos como en Mateo no nos indica que era solamente para los discípulos. De hecho, nos ubica, este pasaje nos ubica en medio de las personas. Y todos ellos, cuando dice en el principio que leímos el primer versículo, en ese tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos. Entonces, quiere decir que había mucha gente ahí. Y el Señor Jesús no perdió el tiempo para dar una enseñanza acerca de esto. Habla acerca de la condición que uno debe de tener para acercarse a Dios buscando perdón y no la actitud de autojustificarse. Este pasaje está un poquito, es uno de esos pasajes que no nos da mucha información. No sabemos quiénes eran estos galileos, no sabemos quiénes eran esos que murieron, que Pilato los mató y mezcló la sangre con sus sacrificios. Tampoco sabemos mucho acerca de esa torre de Siloé, ni esos 18 que murieron, que les cayó la torre. Parece ser que era información que circulaba de manera general y todos en ese tiempo sabían de qué se estaba hablando. Pero lo que podemos ver en la actitud, porque la palabra de Dios nos dice que el Señor conocía las intenciones del corazón, sabía leer los pensamientos, y lo que podemos ver en la actitud de estas personas es que ellos pensaban que las personas que morían de manera tan trágica lo hacían así, morían de esa manera porque estaban en continuo pecado, porque eran personas muy malas. Y el Señor Jesús se atrevió a detenerlos y decirles: ustedes piensan que ellos eran más malos que todos. Pues no, dijo, o sea, si ustedes mismos no se arrepienten de su pecado, también van a perecer, también van a morir. Esa actitud de creer que solamente aquellos a los que les suceden cosas tan trágicas, solamente son ellos los que están en continuo pecado, en lo peor de pecado, es un pensamiento judío. De hecho, hermano, si usted, apúntele ahí, si usted lee en Job 4:7, uno de sus, podemos llamarle sus interlocutores, porque son los que estaban hablando con un interlocutor, es alguien que está hablando con alguien más, está interviniendo, habla uno y luego habla otro, como en turnos. Bueno, uno de ellos le dice a Job, cuando Job, si usted recuerda la historia de Job, a Job le pasan una serie de desgracias espantosas, y cuando llegan sus tres amigos, lo único que hacen es
es acusarlo, porque ellos piensan que lo que le está sucediendo a Job es por pecado. Y ese es el pensamiento hebreo. En la antigüedad así creían, y para el tiempo de Jesús parece que seguían creyendo igual. Entonces, mire, Job 4:7 dice, recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido jamás? O sea, la idea de esto es como estar diciéndole a Job, oye Job, ¿sabes qué? Ya deja de justificarte. Lo que te está sucediendo es porque no eres inocente. Dice, ¿a qué inocente le ha pasado estas cosas? Bueno, pero la Escritura también nos dice que estas cosas le suceden a justos y a pecadores. El punto es, hermanos, que el Señor estaba viendo la actitud de estas personas cuando se acercaron y que le estaban contando de esas catástrofes que le sobrevinieron a estos galileos. Qué importante que el Señor Jesús se tomó el tiempo, y bien pudiera haber simplemente Lucas, porque leímos ahí la palabra de Dios en el libro, el Evangelio según San Lucas, el médico amado. Qué importante que Lucas se tomó la delicadeza o se tomó la oportunidad de abordar esto. Nadie más lo enseña, hermanos, solamente Lucas. No está en Mateo, no está en Marcos, ni en Juan. Solamente Lucas. Y Lucas sacó una enseñanza bien importante. Cuando sigue avanzando hay una parábola ahí. Hay una parábola muy interesante, la parábola de la higuera estéril. Y cuando termina de decir esto, dijo, versículo 5, dijo también esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Entonces, respondiendo, le dijo este hombre, el viñador, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. La idea de esto es, Señor, una oportunidad más. El Señor nuestro es el Dios de las oportunidades. Pero el Señor, después de hablar de esto, habla del fruto. ¿Qué es el fruto? Vemos en boca del Señor Jesús cuando Él decía a sus discípulos, por sus frutos los conocerás. Cuando él estaba mencionando, dijo que no se recogen higos de una vid, ni tampoco se recogen vid de una higuera. Por sus frutos los conocerás. Y también mencionó él ahí, no puede el buen árbol dar mal fruto, ni el mal árbol puede dar buen fruto. Por sus frutos los conocerás. Y de lo que él estaba hablando de las acciones. Los frutos son las acciones, es cómo nos comportamos. Como dicen por ahí, ojo hermanos, ponga atención. Muchas veces llegamos a pensar que cuando la palabra de Dios dice de frutos del cristiano, estamos hablando de personas, que nosotros debemos de dar frutos, debemos de compartir el evangelio, y esos son los frutos, las personas que se arrepienten. Bueno, el cristiano debe de compartir el evangelio, porque ya lo mencioné en la otra serie, ¿no? En la otra serie que estoy viendo los jueves, que el cristiano debe de dar a conocer el evangelio. Por eso hablaba yo de la misión de Dios. Pero en este caso, tengo que decir que no está hablando el Señor Jesús de personas. El fruto no son personas, el fruto son acciones, es comportamiento. Y es lo que el Señor Jesús estaba recalcando en las personas que vinieron a acercarse a Él, cuando le estaban contando de estos galileos que murieron trágicamente. Mire, a mí me gusta mucho esta otra versión, la versión que les leí en Lucas, iniciando, Lucas 13, del 1 hasta el 5, la Reina Valera antes de que empiece esta narración dice, arrepentíos o pereceréis. Es como un subtítulo que le agregaron ahí. Esta otra versión, que es la traducción lenguaje actual, tiene un subtítulo también que le agregaron, y fíjese bien cómo dice este subtítulo, dice cambiar de vida. Interesante, ¿no? Y les voy a leer esta otra versión, fíjese, dice, por aquel tiempo, es el mismo pasaje, Lucas 13 del 1 al 5. Por aquel tiempo algunos le dijeron a Jesús que Pilato
el gobernador romano había mandado matar a varios hombres de la región de Galilea. Esto les había sucedido mientras ellos estaban en el templo ofreciendo sacrificios a Dios. Jesús les dijo: ¿creen ustedes que esos hombres murieron porque eran más malos que los demás habitantes de Galilea? De ninguna manera. Fíjese bien lo que dice esta versión. Y si ustedes, vuelvo a decir, le dijo, de ninguna manera, y si ustedes no cambian su manera de vivir, ni obedecen a Dios, de seguro morirán. Acuérdense de los 18 que murieron cuando se les vino encima la torre que se derrumbó en Siloé. ¿Creen ustedes que eso les pasó porque eran más malos que todos los habitantes de Jerusalén? De ninguna manera, les dijo el Señor. Y si ustedes no cambian su manera de vivir ni obedecen a Dios, también morirán. El arrepentimiento, hermanos, es una acción continua en la vida del cristiano. El arrepentimiento debe de estar presente en la vida del cristiano. ¿Sabe cómo se nota? Cambiando actitudes continuamente. No podemos decir que ya hemos llegado a la medida completa, hermanos, del cristianismo. No lo podemos decir. Cada día podemos cambiar y mejorar nuestras actitudes y nuestro comportamiento. Ahora, si nosotros llegamos a pensar que esto es por obra humana o por esfuerzo humano, pues entonces también estamos equivocados, estamos errando el camino. Porque entonces, ¿para qué vinimos a Cristo si lo podíamos hacer antes, si podíamos cambiar nuestra actitud? Bueno, el Espíritu Santo de Dios viene a nosotros cuando hemos venido a Cristo y nos capacita para que vayamos dejando todo aquello que no le agrada a Dios, que ofende a nuestro Dios y que nos afecta a nosotros, el pecado, de manera tal que continuamente podemos decir que hemos vencido alguna actitud mala que teníamos y podemos darle gracias a Dios y podemos seguir avanzando. Y si acaso en algún momento fallamos a Dios y cometemos algún error, inmediatamente debemos de pedir perdón. El cristiano debe de pedir perdón, pero para poder estar en esa condición de pedir perdón, primero debe de aceptar y reconocer que está en la condición en la que necesita pedir perdón. Porque la autojustificación es muy común, hermanos. Es muy común. Cualquier cosa. Es que, no, pues es que, pues si ya me conocen, ¿para qué me hacen enojar, no? La más común, ¿no? ¿Para qué me pican la cresta? Si ya saben cómo soy yo. Así soy yo y ni modo. Así me conocen. Pues, bueno, son actitudes como diciendo, bueno, así voy a ser y así voy a morir. Pero eso no es lo que nos enseña la Biblia. O el clásico, hoy ¿sabes que ven a Dios así como estás? Dios te ama así como eres. Dios te perdona. Sí es cierto. Nos ama como estamos en el momento de conocerlos y Él nos perdona. Pero no debemos de permanecer siempre así. Debemos de cambiar. Hay algo bien importante, hermanos, que yo quiero mencionar hoy acerca del arrepentimiento. Cuando vemos en la palabra de Dios, en el Mateo 28, 19 y siguientes, donde se encuentra la gran comisión que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, les dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándole que guarden todas estas cosas y bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo quiero abordar esto con sumo respeto, hermanos, con sumo respeto y siendo objetivo, es decir, hablando claramente y hablando la verdad de la palabra de Dios. El bautismo, hermanos, en la vida del cristiano es importantísimo. Es crucial para tener una mejor vida en cuanto a la práctica. Es decir, cómo nos comportamos. No vemos en la palabra de Dios, en lugar alguno, en toda la palabra de Dios, no vemos a niños siendo bautizados. En todos los ejemplos, cuando Juan el Bautista, porque era el que bautizaba más, cuando vemos en los ejemplos, vemos a personas adultas viniendo al bautismo, al Jordán. Juan el Bautista bautizaba en el Jordán. Y de hecho vemos preguntas, decimos,
el bautismo de Juan era conocido como el bautismo del arrepentimiento, es decir, las personas escuchaban el mensaje, se arrepentían de sus pecados y se bautizaban. ¿Qué era esto? Bueno, este era un simbolismo que las personas ofrecían de manera pública, o sea, simbólicamente decían, estoy arrepentido, y tomaban tanto un paso de fe como un acto de obediencia. Venían y eran bautizados. Ahí algunos le preguntaban, ¿qué haremos? Bueno, el que tenga 2 túnicas, dice, dele a alguien que no tenga ni una, regale. Y luego los cobradores de impuestos preguntan, ¿y nosotros queremos? Bueno, ustedes no sean abusivos, no cobren de más, cobren solamente lo justo. Y luego los soldados preguntaban también, bueno, y nosotros, bueno, ustedes no abusan de su autoridad, traten con justicia. Todo esto está hablando de actitudes que deben de ser cambiadas. Pero está hablándolas en el marco o dentro del área del bautismo. Somos capacitados por medio del bautismo para seguir avanzando en la práctica del cristianismo, es decir, cómo nos comportamos. Es bien importante, ¿no? Usted que está viendo ya, debemos de entender la importancia del bautismo y el bautismo que debemos de tomar teniendo conciencia de lo que estamos haciendo. ¿Cómo le podemos decir a un niño que está siendo bautizado porque es pecador? El que va a entender. La Biblia dice que en pecado, dice el rey David aquí, en pecado me concibió mi madre y en pecado he sido formado. La idea de esto es que nacemos con eso que le llamamos el pecado innato, pero el bautismo no es para ese pecado, el bautismo es, fíjese bien, le voy a leer lo que dice Primera de Pedro 3:21. Yo se los mencionaba el otro día cuando estábamos hablando de Noé. Lo parafraseé solamente hoy lo voy a leer como lo dice la Reina Valera. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. El apóstol Pedro está hablando de la importancia del bautismo. 3:21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, y lo está entre paréntesis, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Se cierra el paréntesis. Por la resurrección de Jesucristo. Lo que está diciendo el apóstol Pedro es que el bautismo no viene precisamente para limpiarnos externamente, para quitar el pecado externo, la inmundicia, lo que hayamos cometido, el pecado que hayamos cometido, sino que él habla de una aspiración, dice, no quitando la inmundicia, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Vea esta otra versión. Esta otra versión nos explica utiliza palabras más sencillas que nos dice lo que la palabra de Dios por el medio del apóstol Pedro nos está diciendo. El agua del diluvio, dice esta otra versión, es la traducción, la nueva traducción viviente. El agua del diluvio simboliza el bautismo que ahora los salva a ustedes. No por quitarles la suciedad del cuerpo, sino porque responden a Dios y luego se abre un paréntesis, sino como una solicitud a Dios por una conciencia limpia. Fíjese bien. No por quitarles la suciedad. El bautismo, esa agua del diluvio simboliza el bautismo que ahora los salva a ustedes. ¿Cómo nos salva? Porque entonces si nosotros dijéramos que solamente el bautismo es suficiente para la salvación, entonces, ¿por qué vino nuestro Señor Jesucristo? Él vino, hace rato lo leí, ¿no? A eso he venido, para llamar a justos. No he venido para llamar a justos a arrepentimiento, sino a los pecadores a que se arrepientan. El Señor Jesús vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Entonces, ¿por qué dice que el bautismo nos salva? La importancia de saber que el bautismo es importante para la salvación, pero no como un acto en sí mismo que esto nos salva, sino todo lo que implica el simbolismo que hay y el compromiso, hermanos. Ponga atención a esto, el compromiso que hacemos delante de Dios y también públicamente cuando somos bautizados. Una persona que viene a ser bautizada es una persona
que está teniendo conciencia de que necesita ser bautizado y que está obedeciendo a la palabra de Dios. Una persona que ya ha entendido eso, que tiene plena convicción, tanto de que es una ordenanza, es decir, tiene que obedecer, como que es una necesidad para mantenerse firme delante de Dios. Por eso es que Pedro dice que ese bautismo nos salva. ¿Por qué? Pues porque es como si nosotros le hiciéramos una solicitud a Dios para tener una conciencia limpia. Una persona que tiene esta actitud, que ya dio ese paso de fe, que ya obedeció en el bautismo, es una persona que se va a esforzar por tener una conciencia limpia. Es una persona que se va a esforzar por tener una mejor actitud, un mejor comportamiento delante de Dios y delante de las personas. Es un compromiso delante de Dios, pero también es un compromiso público. Yo he conocido, cuando estuve, antes de ser pastor, cuando estuve en el seminario también, he conocido a varias personas que decían que no estaban listos para el bautismo. No, y yo les decía en veces pláticas triviales. Les decía, ¿y ya te bautizaste? No, decía, es que aún no estoy listo. Y aún no estoy listo. No, es que es algo serio, es algo muy importante, no debes de tomarlo ligera. Sí, es verdad. Pero en cualquier parte de la Biblia donde vemos personas arrepintiéndose, vemos que son llevadas al bautismo. En el entendimiento antiguo, vuelvo a decir, las personas sabían que una vez que entendían el mensaje del arrepentimiento, tenían que ser bautizados. ¿Por qué? Porque no basta solamente palabras, también debe de haber una actitud de arrepentimiento. Pero vuelvo a decir, el bautismo nos salva porque viene Dios sobre nosotros, toma esa actitud que nosotros hemos tenido de obedecerle y de creer con fe. Toma esa actitud y el Señor se encarga de hacer lo demás. Es un acto de obediencia como un acto de fe. Hermanos, ¿cómo fue justificado Abraham? Abraham fue justificado por la fe. Él le creyó a Dios. La Escritura dice que él fue justificado, fue declarado justo. Otra forma de decirlo es que fue perdonado, fue justificado en sus pecados porque le creyó a Dios y le obedeció. En todo lo que el Señor le dijo, él le obedeció. También estuvimos viendo la actitud de Noé, que él no entendía muchas cosas de lo que estaban por suceder, pero él obedeció a Dios y le creyó. De esa manera también Noé fue llamado justo. La Biblia dice, pero Noé halló gracia delante de Dios. ¿Por qué? Por su actitud, porque obedeció a Dios. El camino del arrepentimiento es un camino que se recorre todos los días, mi hermano. Familia, usted que me ve allá, el camino del arrepentimiento es un camino que a diario debemos ejercitar. Debemos caminar en él cada día. Hermanos, están sucediendo tantas cosas tan espantosas por todos lados. De repente uno se entera de situaciones que pasan en cristianos y uno piensa y dice, ¿en qué momento sucedió eso? Un pecado, hermanos, un pecado, como le dice la Escritura, pecado por yerro, o sea, por error. Esos pecados son por los que nos acercamos a Dios y cometemos errores, erramos el camino, y es lo que Juan dice en sus cartas, abogado tenemos para con Jesucristo el justo. Pecado es pecado, cualquier pecado es pecado y es una falta delante de Dios, pero delante de los hombres hay pecados que son más aberrantes, hermanos. Y ese tipo de pecados que uno se pone a pensar, vuelvo a decir, uno dice, ¿en qué momento sucedió eso? Bueno, alguien permitió
que algo se fuera arraigando, fuera creciendo, y no lo rechazó y no hizo lo que Juan dice, no pidió perdón. Permitió que eso se quedara ahí y persistió en ello. ¿Sabe que es un pecado muy común hoy día, hermano? La inmoralidad. Yo no hablo muy seguido de esto, hermanos, porque dicen los conocedores, dicen los, 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 los especialistas o los profesionales de la salud mental, del comportamiento humano, los psicólogos, que se cree que casi no, es muy difícil encontrar una persona que no haya sufrido por alguna situación de inmoralidad, de cualquiera de sus modalidades. Por eso yo abordo muy poco acerca de la inmoralidad sexual o cualquiera de sus modalidades, porque inmoralidades significa hacer lo malo delante de Dios. Pero específicamente hablando de la inmoralidad, es algo que crece poco a poco, hermanos. Si usted permite que sus ojos estén viendo algo que no debe de ver, va a crecer. Si usted está escuchando algo que no debe de escuchar, va a ir creciendo. Si usted toca algo que no debe de tocar, va a ir creciendo. La inmoralidad sexual, hermanos, destruye la mente y destruye el corazón. Ya lo he dicho más de una ocasión, figuras que entran por nuestros ojos jamás se saldrán, hermanos. Claro que el Señor perdona y limpia todo eso, pero aquella persona, aquel cristiano que cometa el error de andar viendo, dígase pornografía sexual o lo que sea, una persona que observe esto, esas imágenes jamás saldrán de sus ojos. Tendrá que aprender a vivir con eso. ¿Qué necesidad hay de tener que vivir con esos problemas? Y vuelvo a abordar, no estoy saliendo del tema. Apenas estemos a punto de cometer una clase de pecado como ese, o ya lo hagamos hecho, hay que pedir perdón inmediatamente. No permita, hermano, hermana, o usted que me escucha, no permita que eso crezca. Pídale perdón a Dios y busque usted la restauración. No andemos justificando y digamos, bueno, pero es que yo no soy como aquel y como este y como el otro. Es que el Señor Jesús, vuelvo a leer lo que leía al principio. En ese mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿piensan que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Les digo, no. Antes, si no se arrepienten ustedes también, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y la otra versión dice, si ustedes no cambian su manera de vivir ni obedecen a Dios, de seguro morirán. ¿Qué está hablando cuando dice morirán? Está hablando, pues todo, cualquiera de ustedes puede decir, pues qué gran noticia, ¿no? Todos vamos a morir. El Señor Jesús estaba hablando de la muerte espiritual, de morir alejado de Dios. Si no nos arrepentimos, también pereceremos. ¿Qué actitudes hay, hermano, que usted aún no le ha confiado a Dios? ¿Qué actitud hay? Hermano, quiero decirle que su salvación está en juego. No coquetee con cosas que destruyen su mente, que endurecen su corazón y que cada vez más le será más difícil volverse a Dios. El camino del arrepentimiento es un camino que a diario debemos responder. No vaya a estar mirando el horario, hermano. Casi siempre duro poco y hoy no me voy a justificar porque es bien importante el arrepentimiento. Haga un tiempo aparte con Dios. No lo deje pasar. Si usted sabe que hay algo que le está estorbando,
que le estorba para tener una adoración genuina con Dios. Hermano, no vamos a andar con rodeos. Uno sabe, usted sabe, yo sé cuando hay algo que me está estorbando para adorar a Dios libremente. Haga un tiempo independiente usted y busque a Dios. Busque el perdón. Busque el perdón. Y busque todo lo que Dios tiene al alcance de cada cristiano. Todo lo que Él ha dado para capacitarnos para poder soportar el pecado, para poder resistir. La Escritura dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación más allá de nuestras fuerzas, sino que juntamente con la tentación el Señor nos dará la salida. Es decir, no hay justificación para permanecer en pecado. El Señor me lo bendiga, hermanos. Quiero que sepa que con todo mi amor y con todo temor y temblor, hoy le comparto esto. Porque la salvación está en juego. Sería desastroso haber pasado tantos años escuchando mensajes, estar leyendo la Biblia, incluso orando, ayunando, y no haber pedido perdón, y finalmente que toda esa vida se vaya a la basura por no haber estado a cuentas con Dios. Bendiciones para todos, hermanos. El Señor nos bendiga y voy a orar para terminar. Señor bendito, tú estás viendo el corazón de cada uno de los que están escuchando del otro lado de este video, Señor. Yo pido en el nombre de Jesús que transforme sus corazones, sus mentes, que les abrace, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, Él es el que convence de pecado. Tu palabra ha sido expuesta, ahora ya no me corresponde más a mí, Señor, ahora es tu Espíritu Santo el que hace la obra. Por consiguiente, pido en el nombre de Jesús que tú perfecciones, Señor, tu obra en la vida de cada uno de los que hoy escuchan el mensaje. Abrázanos, ayúdanos, porque todos necesitamos de tu ayuda, por los méritos de Jesús. Amén. El Señor me los bendiga a todos, hermanos. Estamos así despedidos.